Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero José Miguel Ángel Ponce Monterrubio, quien desempeña como vicepresidente de Ingeniería de Costos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Puerto de Veracruz, con una sólida trayectoria en la industria de la construcción, especializado en costos, presupuestos, licitaciones y gestión de proyectos públicos. Nos acompaña para compartir su experiencia y responder a las preguntas clave que nuestros afiliados constructores se hacen hoy. ¿Cómo calcular correctamente los costos? ¿Cómo enfrentar la inflación de los materiales? ¿Qué herramientas existen para el control y seguimiento de costos de mano de obra? Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Miguel, bienvenido a este programa Hablando en Construcción. Nos da Gracias, muchísimo Gustavo. gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Gustavo. Aquí estamos con todo gusto. Listos. Miguel, para arrancar la plática, porque es muy interesante todo lo que se refiere a costo, ¿podrías platicar con nosotros cuál ha sido tu trayectoria y cómo ves que llegaste a manejar lo de los costos? Sí, claro que sí. Mira, yo tengo un antecedente del bachillerato de haber estudiado un poquito de construcción. Soy técnico en construcción por un CETIS en Reynosa, Tamaulipas. Y de ahí llegué aquí al puerto hace un par de años, ya llovió. Fue en el 2009 que llegué por acá. Estudié ingeniería civil en la Universidad Veracruzana. Eh, Después de eso, estuve trabajando en diferentes áreas de la construcción, supervisión, administración, pero sí se llegó el momento en el que tuve que participar en el tema de costos y pues me gustó, fue una disciplina compleja de aprender, de poder estar en ella, pero bueno, empezamos ahí. Después estuve por ahí un par de años, seguí en el tema privado, estuve dentro del grupo Techin, que es el corporativo al que pertenece Tenaris Tamsa, y hasta ahí fue mi último desempeño, digamos, como en el ramo de ser empleado. Después de eso empezamos a emprender y notamos la necesidad que había en el ramo de las micro y pequeñas empresas de construcción que requerían estos servicios de análisis de costos. A partir de ahí empezamos a desarrollar a suplir esa demanda que había en las empresas, proveyéndoles servicios de análisis de costos, licitaciones y todo esto. En ese transcurso me fui especializando, tomé una maestría aquí en la Cámara y pues eso, aquí estamos después de 12 años en el tema, aquí seguimos. Qué bueno, Miguel. En la práctica cotidiana de una empresa de la construcción, Uh-huh. ¿Cómo podrías definir los conceptos básicos que se refieren básicamente a costos, presupuestos y estimaciones? Perfecto. Los costos, básicamente podríamos decir, es cuántos recursos necesitas, tanto material, en horas hombre, en equipos, y eso traducirlo a un costo monetario, lo que tú necesitas para llevar a cabo un proyecto, ¿sale? Un presupuesto lo podríamos definir como la lista de tareas que se necesitan para poder concluir un proyecto, asignándole cantidad, precio unitario. Eso sería un presupuesto. Cuando tenemos la cantidad que vamos a hacer, le asignamos el costo por unidad, podemos llegar al importe, la suma de esos importes es el presupuesto, ¿sale? Y las estimaciones que están totalmente relacionadas con esto, sería durante la ejecución, durante la fase de la ejecución, el cobro, el procedimiento para poder cobrar los avances de ese proyecto. Esos serían los conceptos. Pues es básico, ¿no? Para la Claro, administración de una obra, ¿no? totalmente, sí. Es básico y es muy importante. Pareciera un tema vamos, que lo aprendemos en un momento, pero lo cierto es que tenemos que estar actualizándonos con todas las leyes que van saliendo, las modificaciones. Entonces es algo que está en constante cambio.
Entonces, es algo muy básico, es algo muy, hasta cierto punto simple, pero que no tenemos que descuidar. Así Claro. es. Y Miguel, tú como vicepresidente de Ingeniería de Costos de la delegación, ¿cuáles consideras que son los principales retos que se tiene ahorita? Los principales retos en el tema de la vicepresidencia de Ingeniería de Costos es transportar lo que vivimos en el día a día en la industria de la construcción, eh, llevarlo a un costo realista, ¿sí? Lo cierto es que tenemos esta dificultad con los clientes, principalmente con dependencias del orden público, en el tema de a veces tener diferencias en los costos. Entonces, yo creo llegar a ese equilibrio, transportar esas necesidades que nosotros tenemos para ejecutar los proyectos a un costo realista y eso llevarlo a las dependencias, llevarlo a nuestros clientes para poder llegar a un punto medio. Eso es, yo creo, el principal reto. El principal reto. Ahora, obviamente, bueno, todos los afiliados, una de las cosas que yo he escuchado que les preocupa y nos preocupa, porque yo también soy constructor, Sí, es la inflación en los sí, materiales. totalmente. ¿Cuál sería tu recomendación, digamos, para manejar esa inflación en los materiales, tanto en los presupuestos como en las estimaciones? Es un tema complejo, pero yo creo que mi principal recomendación sería aprovechar las figuras que prevé la ley para el tema de la inflación. Tenemos en la ley, está previsto el uso de los ajustes de costos para poder trabajar contra la inflación. Esto es que, si bien los precios unitarios en un contrato a precio unitario y tiempo determinado no se pueden modificar, sí existe esta figura en la que podemos nosotros calcular esas variaciones que hay de los precios de materiales y llevarlas a un factor que podemos cobrar. Entonces, este tema muchas veces es desaprovechado por muchos de nosotros, incluyéndome, ¿no? Entonces, la principal recomendación sería aprovechemos las herramientas que ya están creadas en la ley para poder tocar esos temas. Sí, Sin porque miedo, al sin miedo. final te puedes señalar como que estás tratando de cobrar un sobrecosto que no es justificable. Claro. Fíjate que en mi experiencia con las dependencias, la realidad de esto a veces son prejuicios propios de nosotros, ¿no? El miedo al que dirán y mira, me van a ver como que estoy tratando de cobrar algo que no. Pero lo cierto es que las dependencias, los funcionarios y las dependencias están plenamente en conocimiento de estos procedimientos. Entonces, muchas veces nos sorprendemos cuando realizamos estos procedimientos y vemos que la dependencia no tiene ningún problema en pagarlo, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que aprovechen estas herramientas, nos quitemos esos prejuicios y simplemente no estamos haciendo nada que esté fuera del marco de la ley. Lo que prevé la ley para ajustar el tema de la inflación, lo utilizamos. Ahora, ¿qué prácticas o metodologías eh, cuenta el constructor para hacer un control eficiente de sus costos? ¿Hay herramientas para eso? Sí, por supuesto, hay muchas herramientas digitales en el mercado, eh, pero definitivamente el control empieza desde nuestro presupuesto. Por supuesto, la planeación antes de empezar a ejecutar es indispensable. Si nosotros no estamos planeando lo que se va a ejecutar, definitivamente cuando empecemos a ejecutar nos vamos a llevar sorpresas, totalmente. Entonces, sí, las herramientas que podríamos usar son un buen control de inventarios, una buena gestión de las compras, por ejemplo, y sobre todo yo diría un buen uso de los recursos, ¿sale? Un buen control y uso de los recursos. Si nosotros le ponemos atención a estos 3 puntos, creo que podemos salir sin problema. Obviamente, si está alineado a lo que planeamos. Si no hay una planeación, no puede haber un control. Es tan simple como eso. Pero si para el tema de control, serían esos 3 puntos. Y además el control te ayuda a que no tengas sobrecostos y que Correcto. tengas una buena administración. ¿Podrías compartir con nosotros algunos ejemplos donde el control eficiente de sus costos haya tenido como objetivo o se haya concluido, vamos a decir, la obra con mejores números, digamos? Sí, 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 sí. Fíjate que el año pasado nosotros tuvimos una obra en la que se estaban previendo una serie de trabajos de tuberías en la que requeríamos termofusión, ¿no? Eh, Optimizando
los trabajos, después de revisar la planeación de los mismos, logramos optimizar el uso del equipo para, por ejemplo, poderlo rentar en fechas, poder mover un poquito la planeación, pero rentarlo en fechas puntuales donde podríamos generar más avance y así rentarlo menos tiempo. Ese tipo de cosas, ese tipo de modificaciones a los programas, si los hacemos correctamente, si los analizamos, si nos sentamos a ver nuestra planeación y a ver dónde están los puntos críticos, podemos tomar ese tipo de decisiones, tal vez de retrasar un trabajo 1 o 2 días y generar un ahorro sustancial en ese tipo de cosas. Al final de cuentas, nosotros por ese pequeño cambio, un pequeño retraso intencional en una tarea, logramos un ahorro bastante sustancial en el equipo, considerando que la renta del equipo por día era un monto fuerte del proyecto. Entonces, sí, ese tipo de cosas se pueden hacer si estudiamos bien nuestra planeación. Tanto en las licitaciones públicas o privadas, ¿cómo consideras que los presupuestos de costos deben manejarse para garantizar que haya, por un lado, rentabilidad, pero por otro lado, viabilidad? Porque luego también sucede los casos de contingencias, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué hacer en esos casos imprevistos, vamos? Correcto. Fíjate que este es un tema súper delicado porque yo creo que tenemos que luchar contra nuestra propia, a veces contra nuestra propia experiencia. Los costos están en constante movimiento, en constante cambio. Entonces no podemos casarnos con el costo que tuvimos el año pasado para un concepto. No podemos trabajar así, tenemos que cada vez que vayamos a tener una obra, un proyecto, tenemos que reanalizarlo como si fuera nuestro primer proyecto, ¿sale? Está habiendo muchísimas reformas a la ley, sobre todo en el tema patronal, ¿sí? En los últimos años, las prestaciones de los obreros han subido bastante y si estudiamos un poquito las reformas que ya están vigentes actualmente, de aquí al 2030 vamos a pasar por ejemplo, por poner un ejemplo muy puntual, en el porcentaje de cesantía avanzada y vejez, vamos a pasar de un 3.15% que era fijo para todos a un 11 y algo por ciento, que es sustancial, o sea, es un impacto grandísimo. Si nosotros no tenemos en cuenta estos cambios, este dinamismo que está habiendo en los costos, nos vamos a quedar con que el albañil me cuesta 3,000 a la semana, 4,000 a la semana. Y vamos a estar con eso, vamos a estar con eso. El próximo año me cuesta 4,000 a la semana. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos, cuando lo aseguramos, cuando lo metemos con su salario y vemos que la prestación se disparó? Es en donde decimos, ah, caray, no me está dando el costo, ¿no? Entonces, la recomendación es analicemos cada proyecto como si estuviéramos, como si fuera una nueva historia. No tomemos en cuenta, no nos casemos con los precios que dimos, ¿sale? Los costos están en constante cambio, coticemos los materiales, analicemos las prestaciones de los trabajadores y no nos vayamos con estas ideas del precio que ya tuvimos. Y más o menos, ¿qué margen recomendarías tú tener para esos casos de imprevistos? Para imprevistos, sí, yo creo que yo normalmente los imprevistos los considero ahí como un porcentaje en el tema de los costos indirectos. Es bueno tener ahí un buen margen por cualquier cosa que estemos dejando fuera, pero al menos un 5% del proyecto es algo adecuado. Luego, vamos, que depende mucho del nivel de detalle que hayamos puesto, por supuesto. Si el presupuesto está analizado con una precisión milimétrica, bueno, entonces tal vez podemos ajustar ese porcentaje de imprevistos un poquito, ¿no? Pero si fuimos un poquito ligeros en el análisis, sí lo dejaría hasta un 5% de las previsiones. De las, Así para es. imprevistos. Así es. ¿Y qué opinión tienes sobre las nuevas tecnologías que se están ocupando, como el BIM, las hojas de cálculo? ¿Qué tanto vienen a ayudar a los constructores? Las nuevas tecnologías, mira, yo soy un entusiasta de las nuevas tecnologías. A mí me fascinan las nuevas tecnologías. Programa que sale, busco que me pasen la demo, que probarlo, ver cómo funciona. Eh, yo creo que nos facilitan la vida. Para eso son. Si tenemos en cuenta que el software por ejemplo, el software de costos nos hace hacer precios más rápido, que el software de dibujo nos hace modelar, nos hace enlazar costos con lo que estamos modelando, bueno, entonces entendemos que nos hace la vida más fácil.
tiene que haber definitivo un cambio de cultura en las empresas en donde quitemos esa resistencia al cambio, ¿ves? Definitivo, porque lo hay y lo tenemos yo creo en todas las empresas, el temor a lo nuevo, el temor al cambio, pero siempre con la mentalidad de nos va a hacer la vida más fácil, ¿sí? ¿Y cuál de esas tecnologías recomendarías Bien, a los El BIM afiliados? ha sido una cosa impresionante porque agrupa no solo el tema del presupuesto, sino el modelado, la ejecución, vaya, agrupa una serie de elementos vaya, si lo implementamos de la manera correcta, nos hace la vida más fácil, ¿no? Recordando que BIM es una metodología, ¿no? Es una especie de filosofía más que un software puntual. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando también una aplicación de gestión de estimaciones digitales, eh, previendo también todo este cambio hacia la era digital. Actualmente, pues todos hacemos las estimaciones en Excel, las imprimimos, las entregamos. Entonces, estamos trabajando en digitalizar todo ese proceso para que el día de mañana tú puedas hacer tu estimación desde tu tablet, desde tu compu, en el sitio, y que te la autoricen sin tener que imprimir una sola hoja. Entonces, ¿qué más te podría decir? Personalmente en la empresa usamos también software de gestión de proyectos para poder asignar tareas, recursos, tiempos, fechas límite, y nos ha sido bastante beneficioso. Fue un poquito complicado al principio, te repito, romper esa barrera, esa resistencia al cambio, pero en la actualidad nos funciona bastante bien para poder sacar las tareas en tiempo y forma. Sí. Ahora, en esta época donde hay mucha incertidumbre económica, efectos globales y muchos cambios de normas, Ujú, ¿verdad? ujú, sí. ¿Qué recomendarías a los afiliados eh, para que pudieran tener una mejor gestión de sus obras? Bien, el orden es definitivo una pieza clave. La planeación, el orden, el control, yo creo que son las claves para poder resistir todo esto. Y sobre todo para estar al día con las actualizaciones se necesita una cultura de estar en este proceso por más que seamos constructores, tenemos que tratar con leyes. No somos abogados, no somos contadores, pero tenemos que saber de cómo se calcula, por ejemplo, una nómina para poder hacer nuestros precios, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos esas ideas de no, yo no me voy a meter en el tema de la ley, no me voy a meter en el tema del seguro, entonces tenemos que integrarnos en todo esto para poder fluir con las reformas que está habiendo, ¿sí? Si nosotros estamos tomando esas previsiones, créeme que vamos a estar cubiertos el día de mañana cuando nos llegue, por ejemplo, el IMSS y nos diga, oye, el costo de esta obra es extra. Claro, ya lo tenía previsto, aquí está, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, el orden, la planeación, el control y sobre todo enrolarnos en el tema de estar actualizados con las modificaciones que bien mencionaste. Ahora, en cuanto a la formación y profesionalización eh, del área de costos, eh, ¿qué, ¿qué capacitación estamos ofreciendo nosotros aquí en la delegación a Por los supuesto. afiliados? Sí, tenemos diversas capacitaciones en el área de costos. Por ejemplo, tenemos la de análisis de precios unitarios, que sería una capacitación desde un nivel básico, no necesitas formación previa en el área. Eh, Tenemos después de eso una capacitación en software especializado para hacer esos precios unitarios, como es Opus. Tenemos también formación en números generadores para calcular volúmenes de obra. Tenemos capacitaciones de estimaciones también para poder realizar esos cobros de los avances de los proyectos. Eh, y tenemos formación, por ejemplo, en licitaciones. Tenemos una formación de licitaciones, una formación de licitaciones específicas para CFE. Tenemos otra de bitácora de obra para poder manejar esta herramienta que nos permite ir gestionando el tema, por ejemplo, de los extraordinarios, de las propuestas en general cuando estamos dando nuestro proyecto. Entonces, sí serían más o menos el panorama que tenemos de capacitaciones en la Cámara, muy buenas todas. Yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento y lo padre es que están diseñadas para nosotros, pues, o sea, para los que estamos en este medio. Entonces, esas serían. Y que se están actualizando Claro, constantemente, ¿verdad? totalmente, totalmente. Esa es una gran ventaja de la Cámara. Nosotros, digamos que te ahorramos esa parte, ¿no?
sale una actualización de la ley, nosotros rápidamente la bajamos a nuestros cursos y adecuamos el contenido de los mismos para poder trasladárselo a las personas que están tomando estos cursos, ¿no? Así es. Sí. Ahora, finalmente, Miguel, ¿cómo consideras que una buena gestión de costos podría contribuir al fortalecimiento de las empresas de nuestros afiliados? Yo creo que la respuesta concreta sería, si tenemos una buena gestión de costos, vamos a tener empresas sanas, empresas rentables. Si no tenemos una buena gestión de costos, vamos a tener empresas en problemas financieros. Entonces, es indispensable que haya esta cultura de hacer bien sus costos, de no sacrificar costos por tratar de ganar una obra, ¿sí? Porque al final no es rentable, Gustavo, no es rentable que sacrifiquemos gran parte de la utilidad, gran parte de los indirectos por tratar de ganar una obra y después estemos quedando mal. No solo quedamos mal como empresa, quedamos mal como cámara. Entonces es indispensable que gestionemos bien esta área, el tema de costos, y así vamos a tener empresas rentables, empresas sanas, que van a poder cumplir su rol en la sociedad, van a poder generar empleos, van a poder generar riqueza. Entonces, eso es la importancia de analizar bien nuestros costos. Muy bien. Miguel, algo que quisieras agregar, comentarle a nuestros oyentes. Agradecerte el espacio y pues decirles que en la Cámara estamos trabajando en estas capacitaciones. Acérquense si tienen alguna duda con toda confianza. Y pues aquí estamos, lo que se necesite. Cualquier tema de ingeniería de costos, estamos a su disposición. Y muchas gracias por la oportunidad. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tus recomendaciones, porque, como bien dices, el hecho de tener una buena gestión de costos garantiza tener viabilidad para esa empresa. Totalmente. Y rentabilidad, así que al final es lo que la empresa necesita para seguir creciendo, ¿verdad? Claro. Y fortalecerse, ¿verdad? Totalmente. Miguel, muchísimas gracias, gracias a ti, Gustavo, por tu tiempo. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante de la gestión de costos. Eso fue Hablando en Construcción. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto.